Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, confírmenme si me pueden escuchar. Me parece que sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Nosotros el día de hoy seguimos trabajando como siempre. Yo quiero dar inicio a esta clase. Pues me imagino que hay algunos papitos que están por acá en sala, entonces desearles un feliz día. Espero que lo hayan pasado de lo mejor, que lo hayan pasado muy bonito, pues en compañía de sus seres queridos. Sí, hoy es un día muy importante, pero nosotros seguimos trabajando, seguimos para adelante porque nuestra programación no puede descansar. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Tenemos 4 fines de semana de lo que son nuestras clases dentro de lo que son estos 4 fines de semana. Las 2 primeras trabajamos los temas del curso de matemática y los 2 fines de semana restantes trabajamos los temas del curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero indicar pues que el día de hoy estaríamos culminando con lo que vienen a ser los temas del curso de matemáticas. Sí, los 2 fines de semana que nos restarían, pues ya vamos a estar trabajando los temas del curso de razonamiento matemático. Muy bien, entonces, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases grabadas que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes pueden requerir. Si por ahí después de las clases todavía quedan las dudas, cuentan con nuestros números de celulares personales, que de esa manera también nosotros encantadísimos de poder apoyarlos. Imagínense con todas estas facilidades, pues yo creo que no va a haber estudiante que no pueda presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy, no sin antes también agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor, pues que no quede ahí, que no termine ahí, hagamos extensiva la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos vecinos, parientes, conocidos que también deseen culminar el nivel secundario en tan corto tiempo, con todas las facilidades que se les brinda, pues sinceramente yo creo que no hay otro lugar mejor. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la recomendación de que ustedes cuenten con su módulo, ya sea de forma virtual o quizás algunos lo tengan en físico, pero el objetivo es que ustedes también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Cualquier duda, cualquier dificultad, por favor, con mucha confianza, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Ya está. Recordarles que los días domingos por este bimestre tenemos una cita con el curso más bonito, que es el curso de matemática de 5 a 6 de la tarde. Nuestros temas del día de hoy son circunferencias y también vamos a hablar del área del triángulo. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los números, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio hablando de este tema tan bonito que viene a ser la circunferencia y el círculo. Circunferencia y el círculo. A veces en muchas ocasiones quizás hemos escuchado o quizás por ahí a nosotros mismos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunta, ¿qué es circunferencia? ¿Qué es círculo? Muchos de nosotros pensamos o creemos que es la misma cosa, que nos están hablando de lo mismo. Al decirnos circunferencia, al decirnos círculo, muchos dicen, pero es lo mismo, es igual. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que la circunferencia y el círculo son cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes.
Entonces no hay por qué tener la confusión respecto a lo que es la circunferencia, lo que es el círculo. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, cuando hablamos del círculo, vuelvo a repetir, son cosas totalmente diferentes, pero sí están estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro, que no existe el uno sin el otro, pero pese a ello, pues no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser la circunferencia, debemos entender que circunferencia es solamente el contorno de mi figura, solo el contorno de mi figura. Si nosotros, por decir, nos observamos la figura de acá, nosotros claramente estamos viendo la circunferencia. Es solamente este contorno que tenemos acá, solo el contorno de la figura. Eso es circunferencia. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos del círculo, círculo es lo que está dentro de ese contorno. Es la porción del plano limitada por una circunferencia. Entonces, circunferencia es solamente el contorno y círculo es toda la porción que se encuentra dentro de esa circunferencia. El círculo está limitado por la circunferencia, llega hasta donde está el contorno de la circunferencia. Entonces, imagínense, cuando nosotros nos piden hallar, por decir, hallar la longitud de circunferencia, lo que nosotros tenemos que hallar es solamente el contorno. Pero ¿qué pasa si nos dicen hallar el área, por decir, del círculo? Lo que nosotros tenemos que hallar es lo que está dentro de esa circunferencia. Entonces, como ustedes pueden visualizar, circunferencia y círculo son cosas totalmente diferentes. ¿Están estrechamente relacionados? Sí. ¿No existe el uno sin el otro? Sí. Pero pese a ello, no son lo mismo. No son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, cuando nosotros hablamos, por decir, de lo que es nuestro círculo, todos ellos comparten elementos. Los elementos son comunes, son compartidos entre estos dos, entre la circunferencia y entre el círculo. En primer lugar, cuando nosotros tenemos una circunferencia, nosotros debemos entender que la circunferencia está formado por la unión de puntos que están a una misma distancia de un punto llamado centro. Es decir, para nosotros poder construir nuestra circunferencia, esta es la unión de infinitos puntos. Tenemos punto, 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 punto. Y estos puntos están a la misma distancia de un punto llamado centro. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos o decimos centro, yo creo que todos de nosotros nos imaginamos. ¿Qué es el centro? Es el punto medio. Es aquel que se encuentra a la misma distancia de todos. Ese es el centro. Entonces, para nosotros poder haber creado esta circunferencia, hemos unido puntos. Punto, 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 se han unido puntos. Y estos puntos están a la misma distancia, todos ellos, de este punto llamado centro. Ahora, ¿qué pasa si del centro nosotros trazamos una línea y unimos a cualquiera de los puntos? Esta línea también tiene un nombre. Esta línea se llama radio. Viene a ser la radio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la circunferencia, ya sabemos, es la figura que está formada por la unión de puntos. Estos puntos se encuentran a la misma distancia de un punto llamado centro. Si nosotros unimos este centro con algún punto de nuestra circunferencia, ese segmento se llama radio. Entonces, ya saben que el círculo y la circunferencia son cosas totalmente diferentes. Tenemos las partes del círculo. Partes del círculo. Tenemos la radio. La radio. Acabamos de decir, si nosotros unimos el centro de nuestra figura con algún punto de la circunferencia, ese segmento se llama radio. Esa es la radio.
Entonces, en un círculo podemos tener infinidad de radios, muchísimas radios, ¿cierto? Muchísimas radios. Y todas estas van a tener igual medida, porque todos están partiendo del centro, todos parten del punto medio. Entonces, tú de este centro puedes trazar a cualquier lado de la circunferencia, va a tener la misma medida. Esa radio mide igualito en cualquier sentido. Cuando nosotros hablamos del círculo, dice podemos tener un sector circular. Sector circular. ¿Y a qué se refiere con sector circular? Sector, la palabra sector, ¿qué significa? Ah, mire, ese sector es mío, decimos a veces, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la palabra sector, debemos entender que esto es un espacio, es un pedazo, quizás es una parte, ¿cierto? Imagínense si nosotros tenemos nuestra circunferencia, tenemos nuestro círculo. Acá ubicamos el centro, trazamos una primera radio, lo voy a trazar de otro color, radio, y trazamos otra radio. Y este espacio que se formó entre la unión de las dos radios, esto es el sector circular. Es un pedacito de círculo, es una parte del círculo, ¿cierto? Entonces, es un sector circular. Y si nosotros podemos visualizarlo bien, ese sector circular se formó por la unión de dos radios. La abertura entre la unión de dos radios, ese es mi sector circular. En todo círculo, dice nosotros, tenemos segmentos. ¿Y qué es un segmento? Es aquella línea que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Puede pasar en cualquier lado, pero no puede pasar por el punto medio. Tú lo puedes trazar en cualquier sentido, pero esto no debe pasar por el centro de nuestro círculo. En todo círculo, nosotros tenemos arco. Cuando nos referimos a arco, obviamente que no son los arcos donde se meten los penales, eso no, ese tipo de arco no. Lo que nosotros nos estamos refiriendo con la palabra arco es a una porción de circunferencia, un pedazo de circunferencia. Ojo, circunferencia. Circunferencia, recuerden, es solo el contorno. Entonces, cuando nos referimos a arco, arco es un pedazo de contorno. Esto es el arco. Al arco nosotros podemos denotarlo incluso con dos letras. Empieza acá y termina acá. ¿Y qué digo? Puedo decir mi arco AB. Pongo la letra de los extremos y arribita como un sombrerito. Arco AB. Entonces, cuando nos hablan del arco, es un pedazo de circunferencia. Circunferencia, es decir, contorno, solo contorno. Cuando hablamos del círculo, vamos a hablar de la tangente. ¿Qué es la tangente? Vamos a tener una recta tangente. La recta tangente, ¿por qué recibe el nombre de recta tangente? Podemos trazarla en cualquier sentido. Pero esta recta solamente tiene que tocarse con nuestra circunferencia en un punto. Esto es una recta tangente. Y este punto donde se junta la recta con la circunferencia, esto se llama punto de tangencia. Es el punto de tangencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la circunferencia, hablamos del círculo, tenemos que saber qué es un punto de tangencia, qué es una recta tangente. ¿Por qué se le llama recta tangente? Porque hay una recta que está fuera de la figura, pero solamente se intersecta en un punto con nuestra circunferencia, en algún punto de la circunferencia. Podemos tener nuestra recta tangente en cualquier sentido. Quizás tenemos diagonal, diagonal del otro lado, podemos tener diagonal a la parte de arriba, diagonal en la parte de abajo. Entonces, en cualquier sentido. Pero si esa recta se está tocando solamente en un punto con la circunferencia,
eso es una recta tangente. Y ese puntito de unión es el punto de tangencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber que es una cuerda. Una cuerda es similar al segmento. Aquella línea que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Se puede trazar en cualquier sentido, pero solamente se debe unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Eso es una cuerda. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber qué es una circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Solamente el contorno. Circunferencia es solamente el contorno. Y nosotros, ¿cómo podemos conocer la longitud de ese contorno? Imagínense, si nosotros tenemos este círculo, esta circunferencia, me dicen que la radio, es decir, el espacio, el segmento del centro a cualquier punto de circunferencia, por decir, mide 5 centímetros. Si la radio mide 5 centímetros, ¿cuánto medirá la longitud de circunferencia? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente para hallar la longitud de circunferencia, vamos a multiplicar 2 por este simbolito que se llama pi y lo multiplicamos por radio. Nuestra radio es 5. Entonces, la longitud de esta circunferencia será 2 por 5. Eso es 10 pi centímetros. Eso sería nuestra longitud. Este numerito, este simbolito que ustedes ven acá, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser el círculo, hablamos de lo que viene a ser la circunferencia, siempre vamos a encontrar ese simbolito. Ese simbolito representa un número. Ese simbolito se llama pi. Tiene un valor numérico, es un número, pi es un número, solamente que es un número largo. Por decir, el valor de pi, numéricamente, si nosotros queremos darlo, esto es 3,141592, etcétera, etcétera, etcétera. La parte decimal es infinito, es infinito. Entonces, para nosotros no poder estar multiplicando por todo ese valor, es que cuando trabajamos con círculo, con circunferencia, siempre nuestra respuesta va a estar en función de pi. Siempre nuestra respuesta va a estar en función de pi. Siempre va a aparecer ese pi. Si a mí me dicen ayer, por decir, la longitud de circunferencia, 2 por 5, 10 pi centímetros. Entonces, siempre vamos a trabajar con este pi, que es un número. No se le pone toda la cantidad numérica porque es infinito. Cuando nosotros trabajamos del círculo, vamos a hablar de un diámetro. ¿Y qué es el diámetro, profesora? Imagínense, nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia. Ubicamos el punto medio llamado centro. Del centro a la derecha, acá tenemos una radio. Pero en el mismo sentido ahora, simplemente de reverso, ubicamos otra radio. Partimos del centro, pero ahora al otro lado, en la misma dirección, tenemos otra radio. Cuando nosotros hablamos del diámetro, el diámetro es todo. Al diámetro se le conoce también como cuerda mayor. Es la cuerda mayor. ¿Por qué es la cuerda mayor? Recuerda, cuando hablamos de cuerda, es un segmento que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Puede pasar en cualquier sentido, pero solo va a unir en dos puntos a mi circunferencia. Eso es una cuerda. ¿Pero por qué recibe el nombre de cuerda mayor el diámetro? Porque esta línea ahora va a pasar exactamente por el centro de nuestro círculo. Por el centro de nuestro círculo. Entonces, si nosotros el diámetro, lo hacemos pasar por el centro de nuestro círculo, decimos
que el diámetro es la unión de dos radios. Del centro a la derecha tengo una radio. Del centro a la izquierda hay dos radios. Entonces, diámetro es radio más radio. Y radio más radio, el diámetro es 2 veces radio. Por eso es, acá nosotros encontramos 2R. Porque diámetro es 2 veces R. Imagínense si a nosotros nos dicen, si nuestro radio mide 5, ¿cuánto es el diámetro? 5 más 5, el diámetro será 10. O quizás de reversa. Te dicen, si tu diámetro vale 14 por decir, ¿cuánto vale tu radio? Diámetro es todo. Mi radio es mitad. Si todo vale 14, entonces mi radio vale 7. Fíjense, entonces, de esa manera conocemos las partes del círculo. Radio, segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Tenemos el sector circular, es la porción, es la parte que está formada por la unión de dos radios. Tenemos el segmento, es aquella línea que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Tenemos el arco, es un espacio, una porción de circunferencia. Tenemos la tangente, dentro de lo que es la tangente tenemos la recta tangente y tenemos el punto de tangencia. Tenemos una cuerda que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Tenemos la circunferencia. ¿Cómo conocemos la longitud de circunferencia? Solo el contorno, 2pi por radio. Es decir, nosotros tenemos que conocer la radio. Lo multiplicamos por 2 y siempre nuestra respuesta va a quedar en función de pi. Y finalmente tenemos el diámetro. Diámetro es la unión de dos radios. Al diámetro también se le conoce como cuerda mayor. ¿Por qué cuerda mayor? Porque en esta ocasión, en esta oportunidad, pasa exactamente por el centro de nuestro círculo. Cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser la circunferencia, el círculo, tenemos que conocer y tenemos que hablar de las propiedades de ella. Tenemos cuatro súper importantes que son estas propiedades dentro de lo que es circunferencia, dentro de lo que es círculo. La primera es si O es centro y P es punto de tangencia. Imagínense, nosotros tenemos nuestro círculo, circunferencia. Pero a esto nosotros le trazamos una recta tangente. Ya saben, recibe el nombre de recta tangente porque solamente se unen en un punto. Esto es el punto de tangencia. Pero ¿qué pasa si de ese círculo, de esa circunferencia, nosotros ubicamos su centro y nosotros trazamos una radio? Pero esta radio llega exactamente al punto de tangencia. Esa es la propiedad. Si nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, trazamos una recta tangente, es decir, que solo se une en un punto, ya sabemos que ese punto de unión de la circunferencia y la recta es el punto de tangencia. Pero ahora ubicamos el centro de nuestro círculo, de nuestra circunferencia, y unimos ese centro con el punto de tangencia. ¿Qué me dice la propiedad? Lo que tú vas a tener ahora es que esta unión siempre va a llegar en forma perpendicular. ¿Y qué significa perpendicular? Formando un ángulo de 90 grados. Siempre la unión del centro. A ver, ¿qué pasó? Hay que tener cuidado con nuestros audios, por favor. A ver. Ya está. Entonces, siempre la unión del centro con el punto de tangencia va a llegar en forma perpendicular. Es decir, siempre va a ser igual a 90 grados. Imagínense, nosotros tenemos este tipo de ejercicios
tenemos la unión de ellos. Entonces lo que nos dicen a nosotros es hallar X. ¿Pero a qué es igual X? Acá te dicen que X más 30 te dan este ángulo. X más 30 y te piden hallar el valor de X. Entonces muchos dicen, no, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo voy a hallar X más 30 nada más? Entonces nosotros por propiedad sabemos que esta unión siempre tiene que ser igual a 90 grados, siempre. Entonces sacamos ecuación, X más 30 tiene que ser igual a 90. A X no le puedo sumar 30, esto es 90 menos 30. Y 90 menos 30, X vale 60. Y si nosotros reemplazamos acá, fíjense, 60 más 30, efectivamente tenemos 90. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro círculo, cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, tenemos nuestro punto de tangencia, la unión del centro con el punto de tangencia siempre va a llegar en forma perpendicular, siempre. ¿Qué significa perpendicular? Igual a 90 grados. Igualalo. Si tú tienes ecuaciones ahí y estás viendo que tu punto salió del centro y llegó al punto de tangencia, eso va a ser siempre 90 grados. Siempre va a medir 90 grados. ¿Qué pasa si nosotros, por decir, tenemos nuestro círculo? Pero en esta ocasión, mi punto de tangencia está en este sentido, por decir. Aquí está el punto de tangencia, la unión de la circunferencia con la recta. Entonces sale una radio y llega justo al punto de tangencia. Este es el centro. Y me dicen que este ángulo mide, por decir, 2x menos 40. Menos 40. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues siempre esa unión tiene que ser igual a 90. Siempre. A 2x, ¿cómo le resto 40? No se puede. Es igual 90, el 40 que es negativo pasa a positivo, más 40. 2x igual 9, 10, 11, 12, 13, 130. El valor de x solito es igual 130 entre 2. 2 por 6, 12. A 13 le falta 1. Le juntamos con el 0, se hace 10. 2 por 5, 10. Y a 10 no le falta nada. Entonces el valor de x sería 65. Profesora, ¿pero estás seguro? Vamos a comprobar. Siempre es bueno dudar. Entonces multiplicaríamos 2 por el valor de x, 65 menos 40. Ojo, nos tiene que dar 90. 2 por 5 es 10, va 1, 2 por 6, 12 y 1, 13, menos 40. 0 menos 0, 0, 13 menos 4, eso nos da 9. 10, 11, 12, 13. Y efectivamente, nuestro resultado es 90. Entonces, cuando nosotros tenemos este punto de unión del punto de tangencia con el centro, siempre nuestro ángulo va a ser 90 grados. Siempre esa unión llega en forma perpendicular. Vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad nos dice si O es centro. ¿A qué se refiere con eso? Imagínense, nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia. Trazamos una radio. Ya saben que cuando hablamos de radio, siempre va a partir del medio, del centro, y va a llegar en un punto, a cualquier punto de nuestra circunferencia. Esto es la radio. Eso es la radio. Entonces, ¿qué pasa si a esa radio nosotros lo cortamos con una cuerda? Cortamos a esa radio. Supongamos de acá, jalamos una cuerda y lo cortamos a la radio. Lo primero que debemos saber es que esta cuerda se dividió
en dos partes iguales. Lo segundo que debemos saber es que esta unión de la cuerda con la radio siempre va a ser de forma perpendicular, es decir, 90 grados, siempre. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Acá cumplen dos propiedades. Lo primero es que nuestra cuerda se va a dividir en dos partes iguales. Ahí está. Y lo segundo, que el punto donde se junta la cuerda con la radio siempre va a ser en forma perpendicular, es decir, igual a los 90 grados que tenemos. Imagínense si nosotros tenemos nuestro círculo. Tengo el centro, trazamos una radio. Vamos a cortar a la radio con una cuerda. Ya está. Me dicen que el espacio de acá vale x más 20 y me dicen que el espacio de acá vale 60. Y lo que nos piden es calcular el valor de x. Entonces, ¿qué decimos? Si la radio está cortado con una cuerda, pues la cuerda se dividió en dos partes igualitos. Entonces, x más 20 tiene que ser igual a 60. X es igual a 60, el 20 positivo pasa a negativo. Y 60 menos 20, X vale 40. La respuesta de X, eso es 40. Y si nosotros reemplazamos 40 más 20, efectivamente nos da 60. Y también podemos trabajar con los ángulos, claro que sí, porque recuerda que esa unión siempre va a ser en forma perpendicular. Y la palabra perpendicular significa 90 grados. Significa 90 grados. ¿Qué hubiese pasado si ahora nos dan el ángulo? Me dicen 2x por decir menos 10. Entonces, ¿qué digo? Bueno, me piden ayer el valor de x. 2x menos 10, el resultado será 90, porque siempre va a llegar en forma perpendicular. A 2x, ¿cómo le quito 10? No se puede, pues. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a trabajar con lo que son términos semejantes. ¿Y qué nos dice términos semejantes? Términos semejantes nos dice que nosotros debemos de juntar los que son iguales o parecidos. 2x, ¿cómo le resto 10? No, pues no puedes. Es igual 90. El 10 negativo pasa positivo. 2x es igual 90 más 10, eso es 100. 100 entre 2, x vale 50. El valor de x es 50. Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar si es que nos dan los ángulos o si es que nos piden hallar los lados. Mientras una radio se intersecta con una cuerda, pues siempre la cuerda se dividió en dos partes iguales. Y el ángulo donde se juntan radio y cuerda siempre va a ser de forma perpendicular, es decir, formando ángulos de 90 grados. Vamos con la siguiente propiedad. 3. Dos cuerdas de igual medida. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia? Dice a ellas, vamos a trazarle dos cuerdas de igual medida. Entonces digo, a ver, puedo trazar una cuerda para acá y puedo trazar una cuerda para acá. Igual medida, me dice. Estas cuerdas tienen igual medida. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Si tú tienes tu círculo, tienes tu circunferencia, trazas dos cuerdas que tienen igual medida, estos arcos, ya sabes, cuando nos referimos a arcos son los espacios de circunferencia, estos arcos
pues van a tener igual medida también. Si esto por decir vale 20, el otro lado de acá también es 20. 20, 20. Es decir, los arcos que están a las espalditas de esto son igualitos. Y acá es donde vienen las ecuaciones. ¿Qué pasa si me dicen por decir, si 2x más 20 y por acá me dicen, por ejemplo, ya vamos con los ejemplos ya. Por acá me dicen que esto mide por decir 120. Ese arco mide 120. Me piden calcular el valor de x. Entonces, a veces cuando nosotros nos ponen las líneas, nos pueden poner para decirnos que son igualitos por decir, como en este caso, con estos simbolitos, a ambos. O quizás me pueden poner un circulito acá, un circulito acá. También, pero a ambos. Eso me indica que son iguales, que son iguales. No es necesario todavía que me pongan o me escriban, son iguales por si acaso. No, solamente con ponerme algún detallito a los dos, ya eso me hace sobreentender que esas cuerdas tienen igual medida, que esas cuerdas son iguales. Profesora, ¿y cómo respondemos? Si esto y esto son iguales, entonces solamente vamos a responder. Es igual a 120. 2x es igual a 120. El 20 positivo pasa a negativo. 2x es igual a 100. X igual 100 sobre 2, porque todo lo que está multiplicando baja dividiendo. 10 entre 2 es 5, le agregamos el 0 y esto se convirtió en 50. Eso vale 50, el valor de X es 50. ¿Estás segura? A ver, vamos a reemplazar. 2 multiplicado por 50 sumado más 20. Nos debe dar, ojo, al otro arco. Y el otro arco sí ya tiene una medida, es 120. Entonces, vamos a reemplazar. 2 por 50 más 20. 2 por 50 es 100. 100 y 100 más 20, esto efectivamente nos da 120. Y eso sería nuestro resultado. Y eso sería nuestro resultado. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a resolver nuestro ejercicio. Tenemos una última propiedad, cuarta propiedad. Cuando tenemos dos cuerdas paralelas, pero que se encuentran dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra circunferencia. Circunferencia, ubicamos el centro, pero nosotros trazamos dos cuerdas paralelas. Profesora, ¿y qué significa paralelo? Paralelo significa, pueden ser dos cuerdas, pueden ser dos segmentos, pueden ser dos líneas que están en la misma dirección. Ojo, en la misma dirección. Y que estas líneas se les llama paralelas porque jamás, óiganme bien, jamás van a tener un punto de unión. Jamás, nunca. Imagínense, nosotros tenemos nuestra recta L1 y por acá tenemos la recta L2. Yo les digo, imaginariamente, alarguen esa recta hasta donde la imaginación ya no pueda más. A ambas. Pregunto, ¿en algún momento esas rectas se juntaron? ¿En algún momento esas rectas tuvieron un choque, un punto de unión ahí? Jamás. Nunca. Son rectas. Siempre van a avanzar en forma directa. Son rectas. Entonces, por eso se les llama paralelas, porque son rectas que no se van a juntar jamás. Por eso recibe el nombre de rectas paralelas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, dice, nuestra circunferencia? Dentro de ella, en el círculo, tenemos dos rectas o dos cuerdas paralelas. ¿Qué es lo que pasa? Estas aberturitas, los que están entre las rectas paralelas, esta abertura que le voy a llamar A, y
esta abertura que le voy a llamar B, estas aberturas van a ser igualitas. A es igual a B. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un círculo, una circunferencia? Tengo por decir dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas. Entonces me dicen que el valor, por decir, de este arco a este espacio es de 3x menos 10. Y el valor de este espacio hasta este espacio, esto por decir es 32. Nos piden hallar el valor de x. Nos piden hallar el valor de x. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Cuando tú tienes dos rectas que son paralelas, lo paralelo siempre se denota con dos líneas paralelas. Estos arcos que están entre ellas son arcos iguales. Entonces tendríamos 3x menos 10. Esto va a ser igual a 32. 3x va a ser igual a 32. El 10 que es negativo pasa a positivo. 3x es igual a 32 más 10. Eso te da 42. Y el valor de x solito es igual a 42 sobre 3. Y 42 sobre 3, 3 por 1, 3. A 4 le falta 1. 3 por 4, 12. Entonces el valor de x es 14. Es 14. Entonces si nosotros reemplazamos, imagínate, 3 multiplicado por 14 restado menos 10. Tiene que salir 32. 3 por 4 es 12, va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 42 menos 10. Y 42 menos 10, efectivamente, esto es 32. Y es igual a lo que teníamos inicialmente ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la circunferencia, cuando nosotros hablamos del círculo, ya sabemos que son cosas totalmente diferentes. ¿Están relacionados, estrechamente relacionados? Sí. ¿Que no existe el uno sin el otro? Sí. Pero pese a ello no son lo mismo. Porque cuando hablamos de circunferencia es solamente el contorno. Hablamos del círculo, es lo que está dentro de ese contorno. Dentro de los elementos, como ustedes pueden visualizar, también estos comparten. Si nosotros tenemos nuestra circunferencia, tenemos ahí nuestro círculo, trazamos una recta tangente. Pues al trazar la recta tangente, hemos obtenido el punto de tangencia. ¿Y qué nos dice el punto de tangencia? Que la unión del centro al punto de tangencia siempre va a llegar 90 grados, formando ángulos de 90 grados. ¿Qué pasa si en nuestro círculo, en nuestra circunferencia, nosotros trazamos dos cuerdas que tienen igual medida? Los arcos que están a las espalditas, ellas van a ser iguales. ¿Qué pasa si en nuestro círculo, en nuestra circunferencia, trazamos dos cuerdas paralelas? Pues paralela significa porque no tiene punto de unión, jamás. Entonces ahora los espacios, los arcos entre las cuerdas van a ser arcos iguales, van a tener igual medida. Entonces simplemente vamos reemplazando y ahí encontraremos nuestro resultado. Vamos con nuestro siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. Vamos a trabajarle a grandes rasgos nada más, porque me parece que luego vamos a ahondar en el siguiente bimestre. Área del triángulo. Cuando nosotros hablamos del triángulo, a veces en nuestra cabecita, pues solamente se viene esta figura. Dibújame un triángulo. Y todos, creo yo, incluyéndome, estamos acostumbrados a poder trabajar y a poder dibujar solamente ese tipo de triángulo. Pero sin embargo, yo al triángulo lo puedo dibujar de otra manera. Imagínense, línea, línea. A ver, vamos por acá, se pasó un poquito.
Ya está. Triángulo, figura de 3 lados. O quizás a mí me dicen dibuje el triángulo. Yo puedo dibujar de este sentido mi triángulo. Triángulo, figura de 3 lados. Cualquiera de ellas son triángulos. Y estos triángulos que estoy dibujando es de acuerdo a sus ángulos. ¿Qué son los ángulos, profesora? Estas aberturas. Estas son ángulos. Entonces, imagínense, si nosotros nos fijamos en la primera figura, yo digo, oiga, bueno, para mí, este espacio donde está, sobre qué está mi triángulo, este espacio se llama base. Y la distancia del vértice de arriba a la base siempre tiene que llegar en forma recta. Esto se llama altura. Entonces, en la segunda gráfica, aquí está apoyado, esto es la base. Y acá está la altura. Pero, profesora, ¿cómo trazo altura ahí? Porque altura siempre tiene que partir de un punto llamado vértice. ¿Cómo trazo altura ahí? Es que acá ya no es necesario que traces la altura, porque este lado, aparte de ser el lado de tu triángulo, es la altura de tu triángulo. H, la altura de tu triángulo. Entonces, fíjense, base, altura. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con el tercer triángulo? Este espacio en la que está sobre, esto es la base. Pero ¿cuánto medirá la altura? Uy, quiero trazar altura de acá. Yo no puedo trazar una altura así en forma inclinada. Imagínense, ¿qué sería? ¿Acaso cuando ustedes se van a medir ahí, les dices, oye, señor, quiero saber cuánto mido? El señor no te dice, échate, ponte en diagonal, así. No. ¿Qué es lo que nos dice? Párate derechito de frente, porque nosotros alturas siempre medimos directo. Profesora, pero si yo quiero trazar altura, entonces de este punto, fíjate, sale inclinado. Eso no es altura. Altura siempre tiene que llegar en forma recta, perpendicular. Y entonces, ¿cómo trazaría la altura? Tienes que prolongar. ¿Y qué es prolongar? Prolongar quiere decir hacer crecer uno de tus lados. ¿Y cómo lo hago crecer, profesora? Con puntitos. Y ahora sí, puedo trazar mi altura. H. H. En el primer caso, la altura está dentro. Fíjate, está dentro de la figura. En el primer caso, la altura está dentro de la figura, al medio. Tenemos la base. En el segundo caso, la altura coincide con uno de los lados, porque a la vez es lado y a la vez es altura del triángulo. Y en el tercer caso, la altura está fuera de nuestro triángulo, pero no alejado, sino que esa altura está formado en base a la prolongación de uno de sus lados, Pero ¿cuál es lo más bonito dentro de lo que es el triángulo? ¿Cuál es lo más hermoso? Que nosotros estamos en el área del triángulo. Para nosotros poder hallar el área de cualquier triángulo, basta con multiplicar base por altura y lo dividimos entre 2. Así hallamos el área de cualquier triángulo. Base por altura dividido entre 2. Imagínense si nuestra base fuera, por decir, 16. Nuestra altura fuera 4. Base 16, altura 4, y nos piden hallar el área. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, pues el área del triángulo será base multiplicado por altura y dividido entre 2. Profesora, quiero dividirlo entre 4. No se puede. Quiero dividirlo entre 5. No se puede.
Entre 6 no se puede. Siempre la división tiene que ser entre 2. Base por altura dividido entre 2. Si yo quiero multiplicar 16 por 4, mi número va a ser grande, dividirlo entre 2 se me va a complicar. Cuando ustedes tienen una multiplicación, el objetivo debe ser la simplificación, rapidito. ¿Y qué es simplificar? Sacar mitad. Mitad de 2 es 1. Arriba los dos tienen mitad, pero siempre me tengo que ir al número más grande. Entonces digo mitad de 16, eso es 8. Eso es 8. Entonces, simplificar quiere decir hacer una división prácticamente mental. Decimos mitad. Si saco mitad abajo, tengo que sacar mitad a alguien arriba. No necesariamente de la cantidad que esté a su frente, puede estar ahí al costadito, como en el caso del 16. Pero si saco mitad abajo, tengo que sacar mitad arriba. Mitad de 2 es 1 y mitad de 16 es 8. Entonces, el área de este triángulo con esas medidas sería 4 por 8. Eso nos da 32. 32. Y imagínense, cuando nosotros hablamos de áreas, área es medición, ¿cierto? Área es medición. Cuando nosotros conocemos el área del triángulo, debemos entender, en primer lugar, ojito, que cuando nos referimos a área, nos estamos refiriendo a hallar lo que está dentro. Esto es el área, lo que está dentro. Todo lo que está dentro de mi contorno. Todo lo que está dentro de mi contorno. Entonces, si nos piden hallar, ya sabemos, base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Y con eso, nosotros estaríamos hallando el área de cualquier triángulo que nos pidan. Base por altura dividido entre 2. Y cuando llegamos a la multiplicación, el objetivo siempre debe ser la simplificación. Vamos a simplificar. Y siempre el 2 va a estar abajo, así es que siempre saca mitad, porque tienes al 2 abajo. Siempre cuando tú vayas el área del triángulo, como tienes el 2 abajo, eso es mitad directo. Y sácalo mitad al 2 y ahora vas a buscar arriba. ¿Cuál de esos números es que tiene mitad? Y con el que tiene mitad, lo simplificas y reduces tus cantidades numéricas. Y trabajar con números más pequeños, pues ya es más sencillo de hacerlo. Es más sencillo de hacerlo. A trabajar con números grandes que nos podemos complicar. Nos podemos complicar. Entonces, eso es nuestra clase del día de hoy. Hablamos de lo que viene a ser el círculo, hablamos de lo que es la circunferencia. Sabemos que no son lo mismo. Tenemos las 4 propiedades súper fundamentales, súper fundamentales. Ya sabemos que la unión de la radio del centro con el punto de tangencia siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados, siempre. Cuando nosotros tenemos una radio y le trazamos una cuerda, la cuerda se dividió exactamente en 2 partes igualitas. Igualitas. A la vez, la unión de la línea, es decir, de la radio con la cuerda, siempre va a llegar en 90 grados. Si nosotros tenemos 2 cuerdas de igual medida dentro de lo que es un círculo, pues los arcos que se encuentran a las espalditas de ellos van a tener igual medida. O quizás cuando nosotros tenemos 2 cuerdas paralelas dentro de lo que es nuestro círculo, siempre los arcos que están entre esas cuerdas, pues van a ser arcos iguales. Van a ser arcos iguales. Entonces, de esa manera, terminamos nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna dificultad, alguna inconveniencia quizás por ahí? Los estoy escuchando. Muy bien, me parece que no hay dudas, me parece que no hay dificultades, pero de todas maneras, si por ahí al momento que ustedes todavía están resolviendo esos ejercicios se les presentan las dudas, por favor cuenten con nuestros números de celulares personales, que de esa manera nosotros encantados de poder apoyarlos. Con esto estamos llegando al final de clases, con esto estamos terminando matemática. La próxima semana vamos a empezar con los temas de razonamiento matemático, 2 fines de semana,
y se nos terminó este bimestre. Uy, ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Con esto yo me despido, deseándoles que tengan una bonita noche. Se nos terminó domingo, una bonita semana y nos vemos el siguiente domingo. Cuídense mucho. Bye bye.